Tenemos muchos problemas actuales en cuanto a la nutrición, pero uno de los más grandes y más importantes es que comemos siempre lo mismo, siempre lo tradicional, las recetas típicas. Inclusive hay gente que cocina, digamos, una vez a la semana y come como con la misma comida todos los días, sin importar la época del año y ni respetar los balances entre nutrientes y las diferencias de los alimentos. Esto hace que, aunque comamos buenos alimentos, no estemos lo suficientemente sanos porque siempre comemos lo mismo. Y en este video quiero extender este tema y descubrir qué comer y con qué frecuencia hacerlo y por qué comer lo mismo no es tan sano. Bueno, eso es un tema tan amplio que ocupo dividirlo en dos videos. En este vamos a hablar un poco más de los ratios entre nutrientes y en el otro vamos a hablar un poco más de cómo comer variado, que es realmente comer variado y balanceado, y de la estacionalidad, que es un tema muy interesante. Bueno, ¿qué pasa si comemos lo mismo? Si comemos siempre los mismos alimentos, le estamos dando siempre a tu cuerpo los mismos nutrientes y la misma sustancia, lo que en sí tu cuerpo siempre ocupa los mismos nutrientes, siempre ocupamos un requerimiento como estable de micronutrientes. También tenemos que respetar los balances que tienen los micronutrientes, porque no solo cumplir con un requerimiento de X o Y micronutriente, sino también tenemos que cumplir con el balance que tienen estos micronutrientes entre ellos para que funcionen adecuadamente. Tu cuerpo no siempre ocupa los mismos fitonutrientes o los mismos macronutrientes o los mismos aminoácidos, algo que veremos más adelante. Por lo que si comemos siempre la misma alimentación, comeremos siempre los mismos micronutrientes y es más probable que tengamos desbalances entre micronutrientes o entre aminoácidos, que es mucho más común, porque cada alimento es distinto y por ende destaca en algo distinto. Si comemos siempre los mismos nutrientes, tendremos mucho de unos y poquito de otros, lo que es malo porque eso es como un equilibrio. También le estamos dando la misma cantidad de macros, lo que es negativo porque algunos días ocupamos más grasas, otros más carbohidratos. Hay varios factores que veremos en el próximo video, como actividad física, etcétera. Y al darle siempre los mismos fitonutrientes, no obtendremos la variedad de beneficios que nos pueden traer. No significa que, bueno, que no obtenemos beneficios, sino que obtenemos como siempre los mismos beneficios. Tal vez siempre obtenemos beneficios en torno al sistema inmune, siempre beneficios en torno al sistema cardíaco, o en torno a la piel, o en torno al pelo. Y no variado. No aceptan así, pero va a haber como un órgano que se va a ver muy beneficiado con esos fitonutrientes y otros órganos que no se van a ver tan beneficiados. Eso será que tengamos como desbalances entre los beneficios que les damos a distintas partes del cuerpo, lo que tampoco queremos. Y eso también puede afectar a tu microbiota, ya que tu microbiota, bueno, se alimenta de fibra. Cada alimento tiene un tipo distinto de fibra, algunos tienen mucílagos, otros tienen más celulosa, otros más hemicelulosa, otros más pectina, etcétera. Y cada tipo de fibra alimenta a una cepa o a unas cepas en específico. Por ende, si siempre comemos lo mismo, la misma tipo de fibra, alimentaremos siempre las mismas cepas. Y esto hará que, bueno, que esas cepas estén muy bien alimentadas, pero que otras estén mal alimentadas, lo que disminuirá la calidad de tu microbiota. ¿Por qué? Porque una microbiota, para que sea sana, ocupa que tenga variedad de cepas, que tenga muchas cepas. Y también podemos inclusive aumentar el riesgo de enfermedades como SIBO. Haremos un sobrecrecimiento de algunas cepas y otras no crecerán tanto como queremos, lo que podría afectar a tu intestino, a pesar de que comer lo mismo puede tener grandes beneficios también, ya que comer siempre lo mismo es tremendamente práctico y fácil. En el supermercado lo cortas todo rapidísimo, no es difícil cocinar y ya como que masterizas las técnicas de cocinar y por ende cocinar más rápido. Y para mí el beneficio más importante es que te ahorras energía mental para decidir qué tienes que comer, porque tienes que tomar menos decisiones y por ende tu cerebro tendrá más energía para tomar otras decisiones. Y por ende es que yo recomiendo como comer todos los días algunos alimentos que sabemos que son muy sanos, como te lo mencioné en este video. Pero esto no significa que tenemos que comer todos los días lo mismo o 90% lo mismo. Es un 30-40% lo máximo que podemos repetir. Y además, una dieta muy parecida puede hacer que los principiantes se arraiguen más a ella al ser sencilla y no tener que pensar mucho. Pero siento que tenemos que aprender con el tiempo a dedicarle más tiempo a tu cuerpo, a tu nutrición y a darle variedad a la dieta, más que todo conforme vayamos aprendiendo cómo hacerlo. Revisemos con los equilibrios. Hay dos equilibrios de minerales que se pueden ver afectados y como siempre lo mismo. El primero es el equilibrio entre el zinc y el cobre. Este equilibrio es muy importante ya que tanto el cobre como el zinc tienen los mismos transportadores, se transporta con la misma molécula, por lo que si comemos mucho de uno impediremos la absorción correcta del otro. La relación de cobre-zinc aproximadamente está en 0.7 a 1.5 a favor del cobre. Siempre deberíamos tener más cobre, o 0.8 a 2, es como los rangos que dan, pero
pero sabemos que una relación muy a favor del cobre o muy a favor del zinc es mala. Un exceso de zinc reduce la absorción de cobre, lo que puede llevar a síntomas neurológicos como hormigueo, debilidad y falta de coordinación. Por otro lado, el exceso de cobre puede ser tóxico y la deficiencia de zinc puede causar infecciones frecuentes, problemas del crecimiento o problemas en tus hormonas. Es fundamental mantener un equilibrio adecuado entre ambos minerales. Si comemos mucha carne, es un alimento muy rico en zinc, mucho músculo, tipo bistec, pollo, pechuga, etcétera, tendremos mucho zinc y no tanto cobre. Y bueno, esto es lo que hacen la mayoría de las personas. Casi nadie come vísceras y las vísceras son nuestra principal fuente de cobre, por lo que es muy probable que tal vez tengamos un exceso de zinc. Mucho más común si comemos tal vez muchas veces ostras o muchas veces almejas, que aunque esos alimentos tengan mucho cobre, tienen más zinc que cobre. Otros alimentos como mariscos, vegetales o el exceso de legumbres también pueden alterar el tema a favor del zinc. El cobre se encuentra más que todo en las vísceras, como te mencioné, pero también en los frutos secos o en las semillas, por lo que tenemos que combinar carnes normales y mariscos con vísceras para obtener zinc de las carnes y los mariscos y cobre las vísceras, así como combinar legumbres con semillas y frutos secos para obtener zinc de las legumbres y cobre de las semillas y los frutos secos. Obviamente, la suplementación es lo que más altera este ratio, por lo que si nos suplementamos con zinc, adecuemos nuestra dieta conforme a esto, por lo que deberíamos comer un poquito más de víscera para obtener un poquito más de cobre y regular esta relación, valga la redundancia. Otro rango que tenemos que tener en cuenta es la relación calcio-magnesio. Esa relación tiene que ser de 1 a 2 a favor del calcio, no son requerimientos aproximadamente. El problema es que tanto el calcio como el magnesio son dos de los minerales más complicados de conseguir en la alimentación moderna. El calcio está principalmente en los lácteos y también puede estar en las crucíferas, en las coles, en los vegetales, en las semillas, chía, sésamo, calabaza, girasol, en los frutos secos y en menor medida en los pescados y en las legumbres. Mientras que el magnesio también está en alimentos similares. Están en los vegetales de hoja verde, crucíferas, espinacas, etcétera. También en el chocolate negro, entre más receta de chocolate más magnesio tendrá. En menor medida en las legumbres, en las semillas, en los frutos secos o en los cereales integrales y pseudocereales. El problema no es tanto la relación entre ellos, sino que la deficiencia de ellos, bueno, es muy común más que todo la de magnesio. Pero hay gente que puede ser desbalanceada más que todo en el tema de la suplementación, se suplementa con calcio más que todo, o si simplemente suda mucho o excreta mucho magnesio, tal vez porque está tomando diuréticos, se excreta más magnesio que calcio. Por ende, estas son como las personas que más desbalance presentan, pero el problema no es tanto el desbalance, sino no conseguir los nutrientes en suficiente cantidad. Para no tener problemas, básicamente lo que tenemos que hacer es comer crucíferas. Las crucíferas tienen ambos en una cantidad adecuada y para mí suplementarnos con magnesio, porque realmente tener un poquito más de magnesio no es un problema porque el exceso de magnesio se excretará. El exceso de calcio no se puede excretar tan fácil. Este desbalance es uno de los más peligrosos, ya que se relaciona con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, problemas metabólicos, envejecimiento o estrés oxidativo, y por ende tienes que tener cuidado si nos suplementamos con calcio, también hacerlo con bastante magnesio y complementar con crucíferas, pescados, chocolate, algo de lácteos, semillas, frutos secos, etcétera. También los aminoácidos tienen que ser en una buena relación, pero antes de hablar de ello, quiero recordarte que si suscribes a este canal, que le dé like a mi video y que active la campana de notificaciones. Eso me ayudará a crecer, me motivará más a hacer mejores videos de mejor calidad, mejor explicados y mejor editados, me motivará más y me seguirá más. Eso es lo que tanto yo como las personas podemos mejorar mucho en nuestra vida mental la nutrición. El equilibrio más importante entre los aminoácidos y realmente el único que te voy a mencionar en este video es el ratio glicina-metionina y es uno de los más problemáticos si comemos siempre lo mismo. Igual que con el zinc y con el cobre, comemos mucho músculo, mucha carne, bistec, chuleta, pechuga, pescado, tipo el filete de pescado, esas cosas, las carnes de todavía, no tanto vísceras, no tanto partes como el bravo. Esas partes tienen mucha metionina. Es un aminoácido esencial, pero no tienen tanta glicina. La glicina es un aminoácido semi-esencial, o sea que podemos producir, pero no en suficiente cantidad. Aproximadamente el 70% de la glicina la tenemos que obtener con la dieta. La glicina está más que todas las vísceras, cosas como el caldo de huesos, el mismo hueso, la piel, el tuétano, el raw, como ya te mencioné, o los callos, el testículo, cosas como el cartílago, los tendones. También en la yema del huevo son con uno de las fuentes principales de la glicina. Y como que en la actualidad no comemos estos alimentos y pasamos comiendo músculo, tenemos un desbalance glicina-metionina. En general, los mayores beneficios los conseguimos consumiendo más glicina que metionina, pero lo hacemos al revés, consumimos más metionina que glicina. Comer más glicina y menos metionina puede disminuir el envejecimiento, ya que disminuye los niveles de IGF-1, insulina y glucosa. Además, mejora
mejora la resistencia a la toxicidad hepática. Y una de las teorías sobre este efecto es que, bueno, cuando tenemos un ratio más a favor de la glicina, producimos hasta un 84% más de glutatión por ese efecto en el hígado. Y el glutatión es el antioxidante más importante a nivel celular. El exceso de metionina se ha asociado con varios problemas de salud, aceleración del envejecimiento y un aumento del riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares, porque la metionina puede llevar a un aumento de la homocisteína, que es un marcador de problema cardíaco y envejecimiento claro, cuyos niveles elevados pueden alterar arterias y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. El ácido estéarico es otro tema. Esta es una grasa saturada perfecta para la salud mitocondrial y cardiovascular, que se completa perfectamente con un adecuado ratio glicina-metionina. Esta establece más que todos los alimentos animales, que son las principales fuentes de aminoácidos como glicina y metionina, por lo que las personas que consumen altos niveles de proteínas animales deben prestar atención a mantener un equilibrio entre glicina y contrarrestar el exceso de metionina para maximizar los beneficios en tus mitocondrias del ácido estéarico. Esto se puede hacer muy sencillamente, consumiendo mucho caldo de hueso. Menos podemos suplementar con colágeno o con la misma glicina. Cambiar algún día que otro el bistec o algunos alimentos así por alguna víscera, por callos, por rabo, e incluir las partes como la piel que comúnmente se eliminan de los alimentos. Esas partes tienen más glicina y así poquito a poquito iremos equilibrando el radio glicina-metionina. Por último, hablaremos del radio omega 3, omega 6. Lo he mencionado tanto, pero tanto en mi canal que solo quiero como darle una pincelada y dirigirte a este poco videos que tengo hablando de el mismo. Y realmente lo más probable es que ya sepas qué es. El ratio ideal es de 1:1 a 1:4 a favor del omega 6. Si tenemos que comer más omega 6 que omega 3, pero no tanto. ¿Por qué? Porque en la actualidad el ratio omega 6 omega 3 es de 1:20 a 1:50 a favor del omega 6. Un ratio completamente desproporcionado. ¿Por qué? Porque el omega 3 está en los pescados y en los mariscos, bueno, y los aceites de pescado y de marisco solamente. También en el huevo, si es de buena calidad, muy menor medida en la linaza y en la chía. Las fuentes vegetales no son buena fuente de omega 3 porque tienen una forma inactiva que solo se metaboliza en formas activas de omega 3 en un 10%, por lo que desperdiciaríamos el 90% restante. Al contrario, el omega 6 se encuentra en su forma activa. Eso es muy importante, o sea, la metabolizamos completamente en todos los vegetales o casi todos, básicamente todos los frutos secos, especialmente cosas como maní, anacardo, avellana, pistacho, nuez del Brasil y nueces, aunque tenga también omega 3, tiene muchísimo omega 6 que hace que igual estén desbalanceados, semillas, excepto cherinaza, el resto todos están desbalanceados, carnes de mala calidad, igualmente huevos de mala calidad, el huevo ecológico tiene omega 3, el barato omega 6, así como cereales, avena, arroz, etcétera, legumbres y todos los alimentos vegetales tienen más omega 6 y las carnes también de mala calidad tienen más omega 6. Nosotros comemos mucha carne, no tanto pescado y bueno, nuestra dieta es más que todo vegetal. Por ende, estaremos desbalanceados. Si comemos siempre carne, no meteremos el pescado suficiente para balancear el omega 6 y el omega 3. Cada uno de los omegas tiene una función diferente en el organismo, todas importantes y que intervienen en procesos biológicos básicos, por eso se conoce como ácidos grasos esenciales. El problema está en que los omega 3 y los omega 6 compiten por las mismas enzimas para poder desarrollar los procesos químicos en las que intervienen. Los omega 6 tienen propiedades inflamatorias, vasoconstrictoras y agregantes plaquetarias. Son formadores de trombos, aumentan la presión arterial y aumentan la inflamación. En cambio, los omega 3 son antiinflamatorios, vasodilatadores y antiagregantes plaquetarios. Modulan beneficiosamente la respuesta inmune y nos protegen neurológicamente, nos desinflaman y cardiovascularmente son muy importantes. Teniendo en cuenta todas estas propiedades, el exceso de omega 6 puede derivar en inflamación crónica que puede desembocar en enfermedades crónicas. Todas las enfermedades crónicas actuales se relacionan con un exceso de omega 6 y una falta de omega 3. Entre las que más sevias tenemos de que sí afecta, tenemos la artritis, enfermedades inflamatorias intestinales como el SIBO o la disbiosis, enfermedades de la piel como eczema, rosácea, arteriosclerosis, alergias, obesidad, síndrome metabólico, diabetes, entre otras. Por lo que básicamente para regular esto tenemos que asegurar mucho pescado, intentar consumir carne y huevo de la mejor calidad, dejar por completo los aceites vegetales y los ultraprocesados que son las principales fuentes de omega 6 y consumir frutos secos y semillas con más omega 3 y menos omega 6 como la chía, la linaza y en frutos secos tenemos cosas como la macadamia, la almendra o el pistacho. En conclusión, comer lo mismo puede ser interesante al principio de una dieta para que la persona se vaya acostumbrando a los alimentos de calidad sin quedarse tanto a la cabeza, pero llega un punto que empieza a ser muy contraproducente y nos puede traer deficiencias nutricionales o desbalances entre nutrientes, lo que evitaremos con una dieta más balanceada que veremos en el próximo video. Muchas gracias.